Hola, ¿qué tal? Soy Ana. Y yo soy David. Y esto es How to Learn Spanish. Si tú te confundes cuando las personas usan se, le, se, me, este video es para ti. Hay muchísimos verbos que usan se en español y es muy confuso porque pueden ser reflexivos, pueden ser impersonales, pueden significar muchas cosas diferentes. Pero hoy queremos compartir con ustedes 9 verbos que no solo utilizan se, sino que también usan otra palabra extra como se lee o se te, y es muy complicado de encontrar en libros de gramática. Sin embargo, con estos 9 verbos, que son 9 de los más comunes, vas a poder entender esta estructura un poco más y también vas a sonar más como un hablante nativo de español. Como puedes ver en la pantalla, estos verbos siguen la siguiente estructura. Se más el pronombre de objeto directo como me, te, le, les, nos y un verbo. El verbo siempre va en tercera persona, es decir, como él o ella, o como ellos en plural. Pero el verbo, si es singular o plural, depende del objeto, no de la persona de la que estamos hablando. Suena un poco complicado, pero cuando veas los ejemplos vas a entenderlo muy bien. Y recuerda que puedes descargar el material de esta lección abajo en el link en la descripción del video o haciendo clic aquí arriba. Comencemos. El primer verbo es vérsele bien. Y lo que significa es que something looks good on someone. Entonces lo usamos generalmente con accesorios, con ropa, con maquillaje. Como te dije, el verbo depende del objeto. Entonces, si yo quiero decir que something looks good on someone, depende del objeto. Por ejemplo, si estoy hablando de zapatos, entonces voy a usar el verbo ven. Pero si estoy usando una palabra singular como sombrero, voy a usar ve. Esa es la diferencia. Por ejemplo, puedo decirte, yo pienso que it looks good on me. Se me ve bien este reloj. Cómprate esas botas, se te ven muy bien. Usó ven porque usó botas en plural. ¿Qué vestido se me ve mejor? ¿El negro o el azul? El azul se te ve mejor. No sé cómo decirle a mi mamá que ese color de cabello no se le ve bien. El siguiente es dársele y significa que something is easy or comes easy to someone. Exacto, puedo decir, por ejemplo, a mí se me da el inglés. Se me da. Y eso significa que soy buena para hablar inglés. O a mí se me da la fotografía. Puedo ser bueno tomando fotos. Ojalá que a mis hijos se les den las matemáticas, porque a mí nunca se me han dado. A ellas nunca se les ha dado la música. El siguiente, hacérsele más un adjetivo. Y esto lo que significa es que una persona tiene una opinión de algo. Someone finds something a certain way. Por ejemplo, las matemáticas se me hacen difíciles. Es un poco similar al ejemplo anterior donde dije que no se me dan las matemáticas, que significa que soy mala. Puedo decir también, las matemáticas se me hacen difíciles. Yo pienso que son difíciles para mí, es mi opinión. A nosotros se nos hace grosero que nos visiten sin avisarnos. ¿Estas ideas se te hacen buenas para el negocio? Y cuéntanos, tú que nos estás viendo, ¿a ti qué se te hace difícil aprender del español? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios o en nuestras redes sociales. Ok, llegamos a la siguiente sección, que son verbos accidentales. En español existe un se accidental. Son algunos verbos que usamos cuando queremos decir que algo quizás no fue nuestra intención, fue un accidente. No puedes usar esto con cualquier verbo, son solo verbos muy específicos que vamos a compartir contigo. El primer verbo accidental es olvidársele. Existe el verbo olvidar, ¿no? Yo puedo decir, yo olvidé tu cumpleaños, I forgot your birthday, y ya. Pero tenemos esta forma accidental para enfatizar que fue un accidente, no era mi intención. Y de hecho, esta forma es más usada en español de México, olvidar no tanto. Entonces, un mexicano diría, se me olvidó tu cumpleaños. Se me olvidaron las llaves en la casa. No están aquí. ¿Crees que se les olvidó que la fiesta era hoy? El siguiente verbo es rompérsele.
Igualmente existe el verbo romper, pero lo más común es usarlo con esta estructura, rompérsele, cuando algo se rompe y ups, fue un pequeño accidente. Se me rompieron los pantalones a media calle. No. Uy. Algo que tal vez una mamá diría a sus hijos: no uses esos zapatos cuando estás en tu bicicleta, no quiero que se te rompan. A Ana se le rompió el iPad. Es una historia verdadera. Y muy relacionado, caérsele, que igual existe el verbo caerse, pero aquí usamos con le o me o te. Usando el mismo ejemplo que dijo David, a mí se me cayó el iPad y se me rompió. Si se te caen esas cajas, lo que está adentro va a romperse. A mi hijo no se le han caído los dientes. El siguiente verbo es morírsele. Igualmente existe el verbo morirse. Por ejemplo, mi perro se murió. Perfecto. Pero queremos hacerlo más enfático y más triste. Entonces agregamos el me o el te. Por ejemplo, en vez de mi perro se murió, se me murió el perro. Es como a mí, me pasó a mí. A mi amiga Laura se le murió su abuelita el fin de semana pasado. El siguiente, quemársele. Por ejemplo, se me quemaron los frijoles. Fue un accidente. Yo no quería quemarlos, pero se me quemaron. ¿Alguna vez se te han quemado las galletas? A Juan se le quemó su casa en el incendio. Y por último, atravesársele. Este es muy común y es muy útil de usar y significa como run into something, pero por un accidente o de forma inesperada. También puede ser que una cosa o persona está en tu camino out of nowhere y no lo esperabas. Por ejemplo, yo estaba en mi bicicleta y una muchacha se me atravesó. Quiere decir que ella caminó frente a mi bicicleta y tal vez chocamos. Ojalá no se nos atraviesen muchos animales en la carretera. Pero también usamos este verbo para decir que, ups, encontré una cosa y la compré. Por ejemplo, si David llega a la casa con tacos y yo no esperaba eso, puedo preguntarle, ¿y esos tacos? Se me atravesaron. Es como, estaban en mi camino y tuve que comprarlos. Es una manera genial en la que los mexicanos damos una excusa para comprar cosas ricas. Ahora ya conoces 9 de los verbos más comunes que utilizan esta estructura. Puedes practicar dejando algunos comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.